la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. Yo siempre Maradona, genio, 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 somos campeones del mundo, 36 años, 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande. Gracias Argentina de mi corazón, gracias Messi, el fútbol Leo te devolvió todo lo que le diste. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora. Hola a todos, muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo programa. Hoy arrancamos con Nos Fuimos Mundiales. Y me permito hacer un parate acá para presentar el programa y qué lindo, la verdad, qué hermoso, por lo menos de mi parte, comenzar con un segmento, un espacio dedicado pura y exclusivamente a nuestra selección nacional. Así también como a los campeonatos mundialistas obtenidos por ella. Y también a los contextos que hubo un poco por detrás de cada uno de estos. Hoy, haciendo un breve resumen, vamos a estar hablando de lo que fue el Mundial de Argentina 1978, el primero en nuestro país, después de 48 años de la primera edición en Uruguay 1930. También vamos a estar tocando un poco lo que fue la segunda estrella, el Mundial del 86. El jolgorio y el frenesí popular invaden tribunas de estadios, calles y plazas nacionales desbordadas por papeles picados y venturosos cánticos. Tras 48 años de espera, Argentina logra albergar un mundial de fútbol. El clima festivo contrasta fuertemente con el escenario político y social. La Argentina se halla cautiva de un gobierno de facto, una nueva dictadura liderada por una junta militar. Bueno, volvemos al estudio. Ahí, como vimos, tenemos una apertura de lo que fue el Mundial del 78. Tenemos un videito de lo que fue el comienzo, la entrada, la presentación con la bandera argentina, los globos y lo que fue, bueno, como repetíamos, el primer Mundial en nuestro país. Vamos a estar hablando de lo que fue eso, un poquito del contexto sociopolítico que hubo por detrás. Pero bueno, para hablar de todo esto me van a estar acompañando esta noche Franco Rómbola, muy buenas noches. Buenas noches. Y Federico Fernández, ¿cómo te va, Fede? Muy buenas noches. Sí, como decías, un Mundial 78 que estuvo lleno de polémicas, estuvo manchado en lo que fue el fútbol, que tuvo dos grandes figuras que no jugaron, como fue Johan Cruyff, que venía a ser la figura de Holanda en el 74, y Diego Maradona. Un Maradona que ya era la figura, ya era el jugador que todos conocíamos, que por decisión de Menotti, Diego no fue convocado a ese Mundial, y sí al Mundial que se juega el otro año en Japón para el Mundial del Sub-20. Bueno, la verdad que muy triste no haber podido contar con esas dos figuras, como fue la figura de Cruyff y de Maradona, siendo un Mundial, bueno, el primero, como repito, en nuestra Tierra Santa. Lamentablemente no contamos con un Maradona que ya era tapa de diario, que ya daba entrevistas, que ya era tapa en el gráfico. Pero bueno, en ese momento tuvimos a un Mario Alberto Kempes, un Kempes por el cual, bueno, Menotti optó por ese lado, ¿no? Sí, un Kempes que la verdad que no se lo conocía mucho en el país porque había jugado en instituto ahí en Rosario Central y sabía de Europa de chico. Y como en 1978 no había la tecnología suficiente, la comunicación para con España, no se sabía lo que hacía Kempes en el Valencia, donde es ídolo y donde la gente es muy querido, el matador en tierras españolas. Chicos, disculpen, los interrumpo, les sumo un dato. Resulta que el que era el presidente de la AFA en ese momento, que era Cantilo, le metió presión a Menotti, sí, para que lo lleve Alonso, que era el 10 de River, para que lo lleve y estén en uno de los convocados para dicho mundial. Bueno, muy buen dato, la verdad que ese, sí, es verdad que era una figura, pero bueno, en ese momento el flaco Menotti, ya sea por una decisión futbolística o de preferencia, optó por el matador Mario Alberto Kempes, y mal no le salió, diría yo, porque fue un Kempes que terminó siendo, con el largo de la historia, la figura y el goleador del Mundial con 6 tantos. Sí, un equipo del flaco Menotti que quería repetir su Huracán del 74, un equipo que jugaba mucho con la pelota, donde todos los jugadores corrían, tenían intensidad, y en los planes de Menotti Alonso no le terminaba de cuajar en el equipo y por eso se terminó decantando con el 10 cordobés. Sumado a lo que decía mi compañero,
el arquero en la mente de Menotti no iba a ser Filiol, sino que iba a ser el Loco Gatti, pero que meses antes del Mundial se terminó lesionando y por decantación, siendo el arquero suplente, el Pato Filiol terminó siendo una de las grandes figuras, también salvándonos contra Holanda antes de ir al tiempo extra. Bueno, sí, la verdad que la figura fue de Filiol, entró para salvar a la Argentina que, como decís vos, fue una decisión de último momento con un Gatti que hasta era la idea principal y bueno, la lesión lo sacó de las canchas. Sí, porque Menotti tenía la idea de jugar siempre con la pelota con los pies, que el arquero sea protagonista. Lo que seguiría ahora el famoso tiki-taka, el fútbol moderno, bueno, Menotti lo implementaba en 1978, siendo que Gatti era en su momento el mejor arquero argentino con los pies, cosa que capaz era un punto débil para Filiol, que flaqueaba un poquito en ese sentido, pero bueno, bajo los 3 palos, el Pato fue uno de los mejores arqueros de nuestra historia. Bueno, la verdad que un lindo mundial, una historia, pero siempre sale esa duda que hubiera pasado, ¿no? Si hubiera estado Gatti. Y es el que pasa siempre con un montón, como que hubiese pasado en este mundial, que hubiese pasado en el 86. Son cosas que la verdad nunca la vamos a saber, pero la historia es así, está marcada con que Filiol fue el arquero, Filiol fue una de las grandes figuras y quedó así. Filiol, uno de los arqueros campeones. Bueno, Fede, te agradezco, te corto un cachito porque me están informando que tenemos un móvil directo desde el estadio más monumental hoy en día, en su momento monumental, con Yael Castillo. Yael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Ezequiel, y ahí todos en el piso. Estamos acá en Núñez, en el más monumental, el estadio campeón del mundo del 78, donde Argentina le ganó por 3-2 a Holanda. Y fue un mundial muy oscuro, el contexto sociopolítico, porque detrás estaba la segunda dictadura militar. Bueno, contame un poco, porque siempre que hablamos del monumental, que hablamos del mundial, sale la chicana, sale la historia, el mito, si le queremos decir, de que el monumental lo hicieron los militares. Siempre sale esa duda. Contame un poco cómo fue esa historia, si es verdad, si es cierto, es solo un mito. Sí, muchos cargan al millonario con que el monumental los hicieron los militares, pero ese dato no es de todo cierto porque en el 34 River compró los terrenos donde ahora está el estadio por un préstamo del Banco Hipotecario y 4 años después lo inauguraron, pero no llegaron a cerrar el anillo y quedó como una forma de herradura. Recién lo pudieron cerrar en el 57 con la venta de Omar Sivori a la Juventus de Italia y pudieron construir la Sivori baja y media en honor a él. Bueno, contame un poco cómo fue este proyecto que le costó a River luego de eso, cómo consiguió los fondos para terminar con esto. O sea, fue un proyecto que además le costó luego 23 años de una deuda que fue muy larga. Sí, así como decís vos, para el Mundial 78, 2 años antes, como ya se sabía la sede del Mundial, River firmó contrato con el ente autártico que decía que ellos iban a pagar la mitad de los costos que iban a ir a los estadios para remodelarlos y la otra mitad la iba a pagar el club. Y recién para el 78 se construyó la Sivori Alta, pero esto nunca se cumplió el contrato porque 15 meses después de la Copa del Mundo, River tuvo que cerrar sus puertas porque terminó pagando todo el club y recién en el 2001 pudo saldar la deuda junto con los otros clubes que participaron de la Copa del Mundo. Perfecto, bueno, entonces se podría estar diciendo que esto queda en un mito, que no es verdad, y podemos romper un poco con ese prejuicio de que si lo terminan los militares o no. Exactamente. Bueno, Yael, muchísimas gracias, te agradezco. Volvemos al estudio, cualquier cosita, vuelvo con vos. Bueno, volvemos al estudio. Un mundial que viene con una carga por detrás muy importante, como venimos diciendo, muy lindo por todo esto. Así que bueno, lo cerramos y continuamos vamos a hacer una apertura de lo que fue el 86. Empecemos. Ahí
la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burchaca, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! Bueno, volvemos. La verdad que qué emocionante y qué lindo que es ver este video, porque la verdad, revivir un poco lo que fue el 86. Yo creo que al que no le eriza la piel, discúlpeme, pero ver el que fue el considerado el mejor gol de los mundiales, y me permito también afirmarlo, es muy hermoso, es muy emocionante. Así que poder ver cómo culminamos con la primera estrella que fue en el 78 y lo que fueron las jugadas y un poco del resumen de lo que fue el 86 con un Diego Maradona que fue descomunal, un Diego con un mundial excepcional. La verdad que es fantástico. Estoy muy contento y bueno, hablemos un poquito de lo que fue este partido, lo que fue el 86. Así que vamos a estar, me están informando que nos vamos a ir a una pausa. Vamos a estar volviendo en el segundo bloque, hablando un poco de lo que fue el 86, de lo que fue la selección, de lo que fueron los jugadores, la figura de un Diego Armando Maradona en la mejor etapa de su carrera. Así que quédense ahí y volvemos ahora en el segundo bloque.